soploso. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Dice que una nave mucha gente se llevó, pero escucha, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta nueva mañana de día martes 2 de julio del presente año. Saludamos a todos los santos que están en la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras, a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que Dios le bendiga. También a usted, hermano Manuel, Dios le bendiga. También a la Iglesia Ejército Misionero, amén. Dios les bendiga grandemente, y también a nuestro hermano Jamel Arango de Colombia. Dice: buenísimo día, ministro, bendiciones para todos, y lo más importante, su congregación. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. Le invitamos a todos aquellos que quieran participar de este culto a nuestro Dios, en el cual nuestro hermano Leopoldo Prieto está continuando con el tema de la Apocalipsis. También hemos tenido hartas jornadas con este tema, en la cual podemos preguntar, ¿cierto? Podemos inquirir, como dice la Escritura, para poder ir aprendiendo por medio de su palabra. Ayude a mi hermano Leo y a todos los predicadores, enseñadores, ¿cierto?, que usan de la palabra de justicia para exponerla, ¿cierto?, delante del pueblo de Dios. Bien, el día de ayer quedamos en la casa de Cornelio. Ahí llegó Pedro, ¿cierto? Cornelio se arrodilló, Pedro lo levantó y le dijo que no, eso no debería hacerlo, porque él también era hombre. Perdón. Y el apóstol Pedro responde de esta manera. Dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí está la pregunta del apóstol Pedro a Cornelio, y Cornelio le responde. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Perdón, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren y recibieran, pero todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este acontecimiento, ¿verdad?, de la salvación de los gentiles, esta es la entrada. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios hace para que los gentiles pudieran también disfrutar o gozar de esta salvación. Los judíos no tenían idea que también los gentiles eran partícipes de la salvación. Entonces Pedro acude, ¿verdad?, al llamado que le hace Cornelio. Él no se niega, porque también la voz del Espíritu Santo le ordena, ¿verdad?, por medio de esa señal, y le dice que vaya, que no escatime en ir, que vaya, porque él había enviado a aquellos hombres, amén, a aquellos varones. Pedro va, sorprendido, por supuesto, con una comitiva, creo, de 6 hombres, por ahí en el relato está, que eran judíos de la circuncisión. Llegaron a la casa de Cornelio. La casa de Cornelio estaba llena. No estaba Cornelio solo. Cornelio había invitado a amigos, a familiares, y estaban esperando a Pedro. Pedro llega y pregunta cuál es la razón por la cual le habían hecho venir. Y Cornelio le explica
la visión que él había tenido con ese ángel, ¿cierto? Y que le ordenó ir a buscar a, a Pedro. Entonces, perdón hermano, voy a interrumpir un poquitito la transmisión. Vuelvo al tiro. Ya, estamos de vuelta. Entonces, hermanos, Pedro, como dice aquí abriendo la boca, empieza a predicar el Evangelio. Esto es importante notar, hermanos amados, lo que Dios ordenó. Dios le ordena a los creyentes ir por el mundo y predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Ese será el punto centro de los creyentes a los cuales se le había ordenado al primer creyente llevar a cabo esta labor de la predicación del Evangelio, porque ciertamente, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que a Dios le plació que por la predicación, por la locura de la predicación del Evangelio, muchos lleguen a la salvación. Esto es algo para muchos, es algo totalmente extraño. ¿Mm? Y por medio de una predicación un hombre pueda convertirse, un hombre pueda creer a algo que no ha visto, ¿verdad? Porque nosotros no hemos visto la muerte ni siquiera la resurrección de Cristo. Pero Dios por medio de su poder nos ha convencido, ¿cierto?, de que esto es real. Hoy nosotros contemporáneamente tenemos este libro. En los primeros tiempos, ¿cierto?, Dios se tuvo que mover a través de los ángeles, a través de visiones, a través de señales, para convencer, ¿cierto?, a aquella gente de esta salvación tan maravillosa. Pero estamos en la casa de Cornelio con una gente, ahí una multitud de gente, hermanos amados, y a Pedro predicando el Evangelio, hablándole, ¿cierto?, de Jesucristo, de la labor que él llevó a cabo, del plan de salvación. Y cuando ellos estaban oyendo esto, el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos. Y dice la Escritura que los fieles, mire, escuche, los fieles de la circuncisión, los que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en otras, perdón, en lenguas, no en otras, perdón, en lenguas, y que magnificaban a Dios. Ahora, ¿por qué se produce este detalle? ¿Por qué se produce este detalle? Es cierto, hermano, solo basta mirar lo creado para saber que hay un creador. Eso nosotros lo asumimos hoy día. Pero hay mucha gente necia que no lo asume. Aunque mire las montañas, aunque mire el cielo, aunque mire las estrellas, aunque escuche a los científicos sobre la constelación del universo, no cree que hay un creador. Pero a Dios le plació que usted y yo, y muchos más, creyesen, así como le plació. Cornelio, tus oraciones, limosna, han llegado a la presencia. A Dios le plació salvar a Cornelio. Y esto es lo maravilloso, por eso que el apóstol Pablo cuando toma este tema y dice, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y agrega, y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso nosotros debemos glorificar a Dios
hermano, de que nos haya escogido, de que nos haya mirado. Entonces, aquí hay un detalle importante, hermanos amados, con respecto a los de la circuncisión, que habían sido también en una oportunidad llenos del Espíritu Santo y que hablaban en lengua. ¿Te acuerdas? Ya, Hechos 2. Ahora los que estaban atónitos, los que quedaron perplejos de que estos hombres que eran gentiles hablasen en lengua, eran los de la iglesia. Aún el propio Pedro, porque recuerda que cuando Pedro llega a su casa, a la casa de Cornelio, perdón, él le dice, ustedes saben cuán abominable es a un judío juntarse con un gentil. O sea, Pedro, pese a la visión, ¿verdad? Pese a lo que se le había revelado, Pedro no iba con una convicción así certera, certísima de lo que iba. Y él lo declara. Ellos saben, ¿cierto?, que había como una reticencia a juntarse, ¿cierto?, con este tipo de gente. Eh, de acuerdo a los datos históricos, se les llamaba a los perros, ¿m? A los gentiles. Y ocurre esto, que después de la predicación de Pedro, el Espíritu Santo confirma que es Él el que había ordenado este suceso. Entonces, la salvación se expande más allá del pueblo de Israel. Ahora se cumple lo último. Jerusalén, recuerda que partimos de Jerusalén, los primeros capítulos, donde la iglesia estaba ahí acomodada, ¿cierto? Luego vino la persecución, muchos llegaron a Judea y Samaria. Felipe predica en Samaria. Ya, mire, vaya, se va cumpliendo la misión, que fue ordenada. Y ahora, hasta la última de la tierra. Ahora, el gentilicio va a recibir el evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesús. ¿Ves cómo Dios cumple? Cómo Dios se toma los medios, hermanos amados, para cumplir su palabra. Y esto es lo maravilloso. Que si nosotros tomamos este libro santo y lo comparamos con la historia, cuadra totalmente. Y aquí tenemos un testimonio real. Como decía ahí mi hermano, ¿cierto?, que basta mirar lo que hoy es cierto, hoy día para nosotros. Pero el hombre en sí, al cual Dios no se le revela, el hombre vive en la ignorancia de su pensamiento. Por eso que existe la filosofía griega, ¿verdad? Y Pablo, bueno, lo vamos a ver más adelante, la cual exalta, ¿cierto?, la creación y no al creador. ¿Mm? Sí, amén. Porque donde se pone el sol, donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. Sí, amén. Es cierto. Pero es a quien Dios le place. Eso debemos entender. Porque Dios en el principio se revela como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego se revela como un Dios santo a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está santo es. Luego se revela como el único Dios. Yo soy el que soy, el autosuficiente, el Dios incomparable. Pero ¿a quién se revela? Eso Moisés después va. Aunque Moisés buscó pretextos para no ir. Moisés confiaba en sí mismo. Dios le mostró a través de esa señal de la vara que él era. No había otro. Esa zarza ardía, no se consumía. Era, como dicen los historiadores, nunca, o sea, es normal que una zarza en un desierto arda, pero que no se consuma, ya eso es anormal. Esto llama la atención de este hombre y acude al llamado. Entonces, a Dios le place que el evangelio sea predicado.
más allá de las fronteras de Israel. Y ahora empieza, hermanos amados, el tiempo del gentil, donde se va a retraer, ¿cierto?, el llamado a los judíos y la puerta se va a abrir para los gentiles. La casa de Cornelio fue el lugar donde se abrió la puerta para todos los gentiles. Pues ya vemos más adelante al apóstol Pablo predicando en Filipo, predicando en Asia, en muchos lugares, recorriendo el mundo de entonces, para llevar a cabo la labor de la predicación del Evangelio. Ahora hay otro detalle. Si bien es cierto que estos hombres estaban atónitos, perplejos, porque se había derramado el Espíritu Santo, pero Pedro reacciona y dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Una pregunta certera, ¿verdad? Porque volvamos un poquito atrás. Los de la circuncisión o los judíos pensaban que solamente ellos eran salvos. Sí, en un principio, hasta los mismos discípulos, hermanos, pensaban que ellos solamente eran salvos. Pero aquí Dios les demuestra lo contrario. ¿Mm? Luego dice, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y aquí la importancia del bautismo en este nombre, como dice mi hermano ahí, como cita el texto. Porque desde donde nace el sol, perdón, donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Eso es indiscutible. Y en todo lugar se ofrece incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. Voy a leer completo, es muy precioso esto, Malaquías. Hoy día podemos decir que este nombre, que es por sobre todo nombre, se ha expandido en todo el mundo. Esto en Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Sí, Pedro lo dijo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Este nombre que es por sobre todo nombre, que Dios es revelado, ¿cierto?, a su iglesia, ¿verdad?, con el cual usted y yo fuimos perdonados. Es el nombre que hoy día se le rinde tributo, se le rinde adoración, se le rinde culto, ¿cierto? Se le prende, no, se le encienden inciensos, que es las oraciones, como dice Apocalipsis. Nosotros debíamos abocarnos, ¿cierto?, a la oración continua a nuestro Dios. Y eso es mucho menguado ya, la oración, el buscar a Dios, el saber cómo buscar, cómo orar, cómo entrar y cómo llevar una oración. Hoy día está la oración, a veces, hermanos, no es bien llevada. Si hay alguien que nos debe enseñar a orar es Cristo, y Él lo enseñó. Y en el término de la oración que Él hace, dice que se haga tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Entonces nosotros oramos y a veces queremos extorsionar a Dios, queremos comprar a Dios, queremos con nuestras oraciones, digo. Pero ese es el tema para otro tiempo, para otro día. Gracias damos al Señor, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Ya vemos, ¿cierto?, el bautismo de Hechos 2:38, el bautismo de Hechos 8:16 y ahora el bautismo de Hechos 10:48. Esto, lamentablemente, para muchos que dicen conocer a Dios, contradice su creencia. Que ellos los bautismos, ¿cierto?, toman otro nombre, apegándose a Mateo 28:19, por ejemplo, donde toman el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Mateo 28:19 en las escrituras, pero ahí se equivocan y erran con eso,
porque no vemos en la historia de la iglesia, no vemos en la historia de la iglesia un bautismo igual a Mateo 28:19. Ahora el problema, muchos alegan que es un texto apócrifo, fue puesto ahí por los hombres. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, porque el texto debería decir: vayan a los gentiles, ¿cierto? Adoctrinen a los gentiles, bautizándolos en mi nombre. Y ahí le pusieron el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que fue un poco manejado, ¿verdad? Y utilizan esa terminología para bautizar a mucha gente. Pero nosotros debemos ir comparando, a la luz de la palabra, la confirmación de la doctrina de Cristo. Porque el Evangelio, como digo yo, el Evangelio en 4 tomos, Lucas, el mismo escritor que está aquí, que escribe Hechos, hermano, inspirado por el Señor, él escribe que el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Capítulo 24, verso 45. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Ahí está. En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué el bautismo? En el nombre de Jesús, para perdón de pecados. ¿Ves? Coincide, totalmente coincide. Y como le dije, no hay ningún bautismo en la historia de la iglesia, y esto nadie lo puede refutar, nadie, hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que aparecen en la historia de la iglesia primitiva, que está recopilado dentro de los 66 libros del canon bíblico, ¿verdad? Son en el nombre de Jesús, le guste o no le guste a quien sea pastor, sea teólogo, sea quien sea, no hay ninguno. Y esto comprueba realmente que el bautismo real es por inmersión en el nombre de Jesús para perdón de pecados, indiscutiblemente. No hay nada más que discutir. No es que esto acá, que esto acá. No, 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 señores, no hermanos, no hermanas, no es así. Por eso es que nosotros defendemos nuestra fe, ¿verdad? Ahora, el que quiere creer, allá él. El que quiere negar la eficacia de la Escritura, allá él, porque la Escritura también nos advierte que no hay que ponerle ni quitarle. Y acá, en nuestro programa, no le estamos poniendo ni le estamos quitando. ¿Mm? Ahora, si hay alguno que contradice esto y se atreve a explicar por qué está escrito el bautismo en los nombres, tendría que inventar una parafernalia, pero semejante a la de Darwin, ¿cierto? O a la del Big Bang. Pero nosotros creemos a su palabra. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Entonces ya estos gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ya entraremos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió con los de la circuncisión cuando se enteraron que los gentiles habían sido bautizados y ya eran parte de la iglesia? Caramba. Habían prejuicios todavía. Amén. Todavía habían vestigios, ¿cierto?, del hombre antiguo. Bien, hermanos, contento con gozo. El día jueves continuamos. No se olvide, hoy día estamos desde el culto con nuestro hermano Leopoldo Prieto con la continuación de la enseñanza de Apocalipsis. Mi hermano Jaime Arango, colóquenme con el código de la nación, de la ciudad, o si no, por interno le envío mi número de WhatsApp para que usted me agregue. Bien, gracias hermano. No se olvide de congregarse el día de hoy en el culto. Amén. Un abrazo y gracias por la sintonía. Que Dios le acompañe. Gracias por los aportes que nos hacen, hermanos, con los textos bíblicos, ¿verdad? Donde nos apoyan para seguir esta enseñanza que es del Señor Jesús. Bendiciones. Hasta el jueves.